Lo de las bases de la Antártida, hasta donde he ido viendo, si la Tierra es circular, entonces significa que la Antártida está en todos los bordes, como si fueran los bordes de una pizza. Por lo que he visto, hay bases de la Antártida importantes en casi todos los centros y zonas. Y cuando vas en viaje astral o en proyección, visión remota o en canalización, te encuentras frecuencias de inhibición, protecciones electromagnéticas, bandas que tratan de sabotearte. Y cuando he decretado quiero ver dónde están los Illuminati, casi siempre mi energía va hacia esas bases, hacia diferentes bases, donde ellos hacen algún tipo de maniobra de ocultamiento. O sea, da la sensación de que desde allí crean algún tipo de frecuencia de distorsión. Supongo que para crear la Matrix humana es necesario estar en todos los bordes. Hay una que está colocada en el centro, una máquina o lo que sea que tengan allí, y otras que tienen los bordes, y desde ahí crean como una especie de microondas con todos nosotros. Supongo que gran parte de las ondas que generan atontan, anulan, bloquean o distorsionan la pineal, y se nota especialmente, es como si notaras o te acercaras a una zona que te distrae, o sea, intentas concentrarte en eso y notas que la mente se te distrae, que se te va y quieres ponerla y notas un sabotaje mental, una energía que trata de sacarte. Y lo que estoy probando recientemente es intentar reventarles esas máquinas o lo que sea que tengan, o sea, hacer un contrasabotaje para ver cómo deshacerlo. Robert, entramos en mi profesión. Esto es algo que he intentado ocultar públicamente todo lo que he podido, porque al final es mi profesión de toda la vida. Yo soy terapeuta, empecé la carrera de psicología y no la terminé. Y es algo que siempre he realizado más a tiempo completo, más a tiempo parcial. Alberto, está muy bien ayudar a la gente a nivel individual, pero hay mucho trabajo por hacer colectivamente porque esta gentuza va a subir el nivel. Entonces en 2020 empecé con las entrevistas para subir el nivel de conciencia. Pero yo, voy a decirlo de esta manera, desparasito, al menos si lo podemos decir de esta manera, 5 cuerpos: cuerpo físico, mental, emocional, energético y espiritual. Algunos más sencillos, como puede ser un psicólogo o un terapeuta, pero de los buenos, no de los de aprende a vivir con dolor. Me da un poco de alergia solo de escuchar alguna cosa de estas. De hecho, tengo como pacientes a propios psicólogos, pero veteranos, de 40, 50 años de profesión de psicólogos. Lo cual dice bastante por lo que estoy haciendo. Y luego está, bueno, pues soy medio druida, naturópata, tengo la parte de telépata, y la que más divertida es la hipnosis. Yo puedo hacer que una persona salga de su cuerpo 100%. En presencial seguro. Si nos vamos a dormir en vibraciones bajas, se hacen decretos oscuros y siniestros. Es como vivir una película de terror. En cambio, si tú eres capaz de forma consciente, hacer un decreto de luz, y decirlo de esta manera, tú imagínate que cuando eras pequeño tu padre murió. Pues, oye, evidentemente te va a lastrar toda tu vida. Pero si tú tienes la posibilidad de volver a conectar con tu padre en esa semi-hipnosis o esa hipnosis, de abrazarle y de quererle, nada de películas de ciencia ficción, cosas bonitas. Y encontrar la apertura, la grieta en el otro para saber desde dónde es más apropiado abordar. Y claro, es muy fácil, como decíamos, decir, mira, si yo entro a esta persona por este lugar, no reacciona. Digo, ya has probado entrar desde otro sitio, has probado entrar desde otra estrategia. Por eso, cuando has hecho un abordaje integral desde diferentes niveles, energético, emocional, mental, físico, espiritual, ya estás diciendo que si por un lugar no fluye, entro por el otro. Da igual dónde esté el problema, me da igual si el problema está en lo físico, tal vez yo entro desde lo mental porque va a ser más fácil, me da igual si el problema está en lo emocional, tal vez entro desde lo físico porque sé que la persona va a estar más receptiva, más sensible. Entonces digamos que tu don y talento está en la capacidad de detectar el área sensible y vulnerable del otro y establecer una conexión íntima, fácil, armonioso, donde el otro no sienta ningún tipo de amenaza por tu parte y por lo tanto que se acabe abriendo para que se establezca esa conexión. Supongo que ha llegado el momento de contarte mi verdadera profesión. Todo lo que hago con las entrevistas es solamente para divulgar conocimiento, para que la humanidad salga de la esclavitud, pero mi verdadera profesión, que he ocultado por lo evidente, es terapeuta. Yo empecé la carrera de psicología y no la terminé. No quería crear enfermos crónicos. Entonces, ¿por qué lo has ocultado? Lo he ocultado porque al final tengo la agenda muy llena.
Yo desparasito en al menos 5 cuerpos: cuerpo físico, mental, emocional, energético y espiritual. Da igual, tengo pacientes con enfermedades muy potentes y se sanan al final. Y personas con depresiones, ansiedades, perdidos. Y por supuesto también personas que quieren desarrollar sus dones y sus talentos porque sienten que son mucho más. Siempre tengo muy pocos huecos, pero es el momento de dar un salto de nivel, de que la gente lo sepa. Tengo muchísimos, más de 300 ahora mismo a la fecha, 300 pacientes activos, con lo cual, como comprenderás, tengo la agenda a rebosar. Pero seguro que podemos encontrar un hueco para ti. Te dejo, ya sea que me escribas por mi Instagram, Telegram o por mi correo electrónico. Me escribes qué te pasa, qué crees que te pasa, y da igual en el momento en el que estés porque es absolutamente sanable. Soy el mejor de lejos en mi campo y te invito a que lo compruebes. Háblame y lo solucionaremos. Buenas, ¿cómo estás? La entrevista que vas a ver a continuación es una entrevista que está absolutamente censurada, absolutamente perseguida por los temas que tratan. Si quieres ver la entrevista completa, la tienes entera en mi canal de Twitch, así que te invito a que me sigas en mi canal de Twitch, y si estás despierto, pues también sígueme en mi canal de Telegram. Hay partes que están censuradas porque está prohibido y hablar de ello es automáticamente cierre del canal. Reflexiona por qué querrían cerrar un canal, por qué querrían censurar ciertos temas. Despierta, porque quizás cuando pretendas hacerlo ya será tarde. Si quieres la entrevista completa, en mi canal de Twitch, y hago directo cada noche. Bienvenido al canal de los sueños. Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer absolutamente realidad. En el mundo de oscuridad que vive esta humanidad, necesitamos entender en qué punto de paradigma estamos, en el devenir de esta gran humanidad. El imperio globalista, señor, no ha conectado con una película de Star Wars. El imperio globalista debe caer, va a caer, pero lo va a caer con las botas puestas. Veremos hasta dónde, cómo enseñan sus fauces el demonio. Están enseñando la patita, pero subirán el nivel y se va a fractar una nueva humanidad, elevando su conciencia, quizás hacia una 5D, desarrollando dones y talentos de una humanidad muy potente. No sé si hasta el punto de salir del domo, de la matriz, del sistema, e ir a otra dimensión, a otra humanidad. Necesitamos a los mejores, que eleven la conciencia, guerreros de luz, que tengan su autenticidad intacta y que podamos construir esa humanidad que se lo merece. ¿Como quién? Como mi amigo, astrólogo famoso internacional, elevador de conciencias, Robert Martínez. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, siempre es un placer, como decíamos, estar en esta cancha, en el Bernabéu, que ahora justo además coincidimos con partido de Champions, o sea que estamos en sintonía, el balón ya está rodando y como tú has dicho, 90 minutos aquí son muy largos, muy intensos y hasta el último minuto puede haber sorpresas. Robert, subiremos la entrevista allá donde nos dejen para elevar conciencias, para despertar la humanidad. Seguramente que si te hubiera hecho la entrevista en 2019 me dirías que Robert Martínez es, no sé, 2020, no sé, 2021, 2022, 2023. Esto estaba analizando una entrevista que hizo el doctor José Luis Sevillano y esto es una metamorfosis constante, la crisálida. Esto, que parezca raro o suene feo, nos convertimos, el gusano se convierte en capullo para salir una mariposa, pero es que es constante y la mariposa muere y vuelve a renacer y vuelve a evolucionar y vuelve a... Entonces, hay muchos renaceres, mucha evolución. ¿En qué punto está a día de hoy, final del 2023, inicios del 2024, el señor Robert Martínez? ¿Cómo estás? Yo muy bien, y la humanidad, por lo menos, o la parte que me vincula a la humanidad,
la siento, la anoto, por lo menos la parte de la humanidad que me interesa, ese, llamémosle 20%, despertando de un largo letargo, destapando muchas capas, cada uno a su ritmo y cada uno también en su sector, en su campo donde tiene mayor sensibilidad y por lo tanto talento. Y lo que veo es que cada uno va poco a poco abriéndose respecto a cuestiones que otrora pues habían sido simplemente asumidas sin masticar. O sea, todos hemos sido educados y adoctrinados, ahora vamos deshaciendo gran parte de ese condicionamiento y el que tenía menos condicionamiento está todavía desarrollando nuevas conclusiones y llegando también a conocimientos e intuiciones nuevas. Quien más, quien menos de los que había estado en una dinámica educativa alternativa, quien había consumido literatura esotérica, literatura de autoayuda, literatura crítica con el sistema, escritos o ensayos filosóficos, científicos o históricos, críticos, alternativos, transgresores y rupturistas, pues estaba absorbiendo información de fuera, pero ahora estamos en un momento crítico y muy bonito en el cual cualquiera puede ser un investigador, cualquiera puede ser un productor de contenidos y cualquiera está creando realmente una nueva realidad. Entonces, yo me siento como parte de uno de esos tantos que estamos creando realidad, que estamos haciendo nuevas conclusiones, nuevas investigaciones y sentimos que si antes leíamos la enciclopedia para saber, ahora nosotros somos parte de los que estamos escribiendo la nueva enciclopedia del futuro. O sea, que estamos en el momento donde la humanidad despierta, es protagonista por fin. Pero para conseguir llegar a ese protagonismo de verdad, que no sea un protagonista simplemente conseguido a la fuerza, hay que derribar a ese sistema obsoleto que por una parte se cae a pedazos, pero por otra hay que lanzarles a puntapiés y a gorrazos para que salgan del lugar del que ya no merecen estar. Vamos con lo primero. La humanidad está en un punto crítico, así lo has dicho. Nos jugamos la cena, pero cuidado, nos jugamos la cena y nos jugamos ser la cena. Ambas cosas están en juego. Esto es una guerra espiritual entre el bien y el mal, entre el dominio de una humanidad, entre el esclavo y el esclavista, el dueño de la partida de ajedrez. Primero, en ese punto crítico, ¿tenemos algo que decir? ¿Por qué estamos en ese punto crítico? ¿Cuáles son las claves, quizás los pilares básicos para entender por qué estamos en ese punto crítico? Y también si tenemos esa posibilidad de poder decidir algo en esta partida. Si hemos llegado aquí ha sido por omisión, por no hacer nada, por dejarlo pasar, por no actuar, por delegar en otros confiando que serían otros los que harían el trabajo sucio, por confiar en que alguien haría algo, por confiar en el que el sistema no puede ser tan nocivo, no puede ser tan perverso, no puede ser tan malo, porque si lo fuera alguien haría lo que sea por denunciarlo, porque por dejadez de funciones, por falta de creer en nosotros mismos, por falta de poder y de responsabilidad, por no querer asumir riesgos, por comodidad, por eso hemos llegado hasta aquí. Porque no nos hemos sentido lo suficientemente a la altura de poder ser nosotros los que plantamos cara al sistema. Por incluso enarbolar excusas baratas como que no hay que plantar cara al sistema, que no hay que confrontarlo, que se cae por sí solo. Digo, pues así está. Sin haberle plantado cara nunca, lo que ha hecho es convertirse en algo monstruoso y gigantesco precisamente por no haber hecho nada. No puede ser no hacer nada la solución, con lo cual algo hay que hacer. Y para mí lo importante es ir cambiando la mentalidad, la actitud y la forma de plantear la batalla cultural, porque todo empieza en el mundo de las ideas. Si ponen tanto énfasis en la educación es para fabricar esclavos, no seres independientes, no seres poderosos, no seres sabios. Así que tratemos humildemente, pero con toda la potencia de la que seamos capaces de convertirnos en sabios o por lo menos aspirar a aproximarnos a ellos, porque de esa manera vamos a plantar una cara efectiva, no solo por mera confrontación y oposición, sino con la convicción y la certeza de que podemos proponer algo mejor. Y esa propuesta tenemos que ya hacerla en nuestra vida, no es una promesa,
tenemos que construir una vida mejor a nuestro alrededor, relaciones mejores, amistades mejores, asociaciones mejores, para demostrar que si aplicáramos lo mismo a una gran escala, realmente conseguiríamos algo mejor. Hemos llegado aquí porque no hemos asumido la responsabilidad del poder que nos correspondían, porque nos hemos creído ese relato de que somos basura, de que somos mierda y que arriba hay unos seres increíblemente inteligentes que nos sobrepasan en todas las capacidades mentales e intelectuales y que debemos delegar en ellos la guía de este mundo porque es algo demasiado complicado e incomprensible para nosotros. Eso se acabó. Es el momento de ir recuperando ese espacio. No digo que se consiga de un día para otro, ni que se consiga a golpe de revolución. Sí, metafóricamente va a ser un garrotazo que le vamos a dar, entiéndase la metáfora y el sentido poético de las palabras, pero es un proceso gradual el derribar a este pedazo de monstruo. E insisto y recalco, la batalla cultural es el primer embate, el primer escenario de juego donde podemos darle la vuelta y donde después podemos construir los pasos físicos que van finalmente a ir sacando a toda esa gentuza de ese apoltronado y miserable lugar en el que se han aposentado. Robert Martínez, ¿hay fecha? ¿Hay fecha donde quizás la balanza ya no es una balanza que se desequilibra y no hay retorno? Es decir, podemos actuar, pero hasta cierta fecha. A lo mejor si seguimos en este concepto de ser esclavos y a ver si viene alguien a salvarnos, pues a lo mejor 2030, cuando quieras despertar, ya estarás en las fauces del demonio o quizás en el samsara dando vueltas. Entonces, hay fecha de no retorno, tenemos que accionar, pero ya sabes, bueno, por lo menos los españoles, dejamos lo último, lo que hay que hacer importante para lo último. Entonces no sé si hay una fecha límite que tú sientes, si no hacemos algo hasta esta fecha, quizás no habrá solución para esta humanidad. Fecha límite 2028-2029 como muy tarde. Yo creo que ya tenemos suficiente ventajas, suficiente camino recorrido, como manteniendo simplemente esta inercia sin tener que apretar mucho más. Para 2028, siendo la fecha límite, si ahí no hemos hecho los deberes, entonces estamos jodidos. Pero vamos, veo prácticamente imposible, muy mal tendría que ir las cosas, mucho tendría que retorcerse, mucho tendrían que hipnotizarnos para que todos los que ya hemos empezado a dar un paso hacia adelante nos bloqueáramos, volviéramos hacia atrás, para que no pudiéramos darle la vuelta a esto. Para mí, ya estamos en un punto en el cual esa batalla cultural de la que hablamos está prácticamente balanceada y ya casi diría que en muchos momentos la victoria está de nuestro lado, ya simplemente en la batalla cultural. Y hay muchos factores, muchos indicios que así lo atestiguan. Antes nos insultaban llamándonos magufos y esto ha sido relativamente reciente y con mucha virulencia. Cada vez ocurre menos, cada vez en medios más o menos mayoritarios o por lo menos en podcasts más famosos, pues va un Enrique Pérez, por ejemplo, y tiene muchísimas visitas y muy buen feedback, muy buena repercusión, lo cual eso ya significa que mucha gente ha escuchado su mensaje, mucha gente ha visto que está frente a una persona inteligente, una persona erudita, que se explica con mucha claridad y que habla de conceptos abiertamente transgresores con todo el dogma oficial. O sea, estamos consiguiendo que un discurso no universitario, pero mucho más riguroso, mucho más real, empiece poco a poco a derribar el relato académico. Hay que recordar que dentro del mundo académico, dentro del mundo universitario, nada de lo que decimos tiene cabida, absolutamente nada. Y es poco a poco, y es poco más que tildado nuestro mensaje de pseudocientífico, supersticioso, estúpido, banal. Y sin embargo, hemos demostrado una y otra vez que, por ejemplo, agencias espaciales son de todo menos científicas, son pseudociencia pura y dura. Que toda la teoría de que la Tierra es una esfera es pseudociencia pura y dura. O sea, no resiste al propio análisis científico. Esto es muy fuerte, porque aquellos que han utilizado el discurso científico para tratar de evidenciar o decir que lo suyo se basa en la evidencia, en la comprobación, en la experiencia, en la falsación, en la refutación, a la hora de la verdad, las cosas importantes, no someten sus afirmaciones a refutación, no permiten ningún discurso que contradiga sus dogmas, no aceptan ninguna experimentación ni datos que prueben que lo que dicen está equivocado. Lo mismo que ha pasado en el tema sanitario de lo que ya sabemos.
Entonces el discurso homogéneo científico se ha roto, se ha caído y ya no hay vuelta atrás. A partir de Plutón en Acuario, es decir, a partir del 21 de enero de 2024, este camino va a ser imparable. Esta revolución cultural va a ir avanzando a pasos agigantados. Y si ya creo que tenemos ventaja, esta ventaja la vamos a amplificar mucho más. Si vamos ganando de un gol, vamos a marcar 3 o 4 de golpe en pocos minutos. Robert, ¿se viene un Big Reset? Es decir, al final, esto es el arte de la guerra, el Sun Tzu. Hay que entender a tu enemigo. Yo si fuera, no sé quién es mi enemigo, un reptiliano, el que está encima de las familias de estas élites, no lo sé, pero si fuera alguien así o de otra dimensión, diría, cuidado, 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 que estas gallinas están saliendo de la granja. Me volvería loco. Se viene un Big Reset, se viene un control total, un ataque total a la humanidad. Ha habido mini resets, pero también ha habido big resets. Hay humanidades que desaparecieron de la noche a la mañana. El gran diluvio. También se habla de unas, no sé si meteoritos o que la Tierra ardió y las civilizaciones empezaron a acabar hacia adentro para sobrevivir a lo que se venía en ese fuego. O sea, hay muchas cosas por ahí. Entonces, ¿se viene un Big Reset? ¿Tú crees que están asustados y van a ganar con las botas puestas? ¿Van a morir de pie? Estos siniestros satánicos o quien sea que controla esta granja de los hombres, los humanos, somos esclavos a día de hoy de ellos. No tienen lo que hay que tener para aplicar un Big Reset. Y no me refiero solo a valor, evidentemente, a coraje, sino también medios ni disposición energética para poder hacerlo. Estoy plenamente convencido de que no tienen la capacidad técnica para poder hacerlo, no tienen la valentía para poder hacerlo y no tienen los recursos energéticos necesarios e imprescindibles para poder hacerlo. Se sobrevalora mucho la potencia que tiene esta gentuza, porque uno de sus lugares donde pueden ejercer más poder y más control, mundos sutiles, mundo astral, eso está poco a poco siendo resquebrajado. Todas las estructuras de dominio que tienen en diferentes lugares, en diferentes emplazamientos, están empezando a ser saboteadas. Estoy ocupando junto con otra mucha gente de hacerlo. Y eso puedo garantizar que si no tienen esos puntos neurálgicos de extracción de energía, si no tienen las capas para poder dominar a toda la humanidad desde el plano astral, luego, sin ese correlato energético, lo que puedan hacer en lo físico será burdo y no tendrá suficiente recorrido. Entonces, yo estoy seguro que no van a poder hacerlo, porque, insisto, para que algo funcione bien, tiene que, como mínimo, estar alineado en el plano energético / emocional, en el mental y en el físico. Si falla en alguno de estos, entonces no puede completarse y no tienen capacidad para poder ejecutarlo en todos los niveles a la vez, ni de coña. Venga, vamos a subir el nivel porque lo merece. Te voy a hacer una premisa y a partir de ahí evolucionamos. Creo que hay una premisa que toda la gente o toda la humanidad o los que se hacen llamar despiertos o que tienen una conciencia suficiente para entender 2 o 3 conceptos parten y es falsa. Y es que somos pocos. Punto número 1. No somos pocos. Está la teoría del centésimo mono y es que hay un porcentaje mínimo que si la humanidad despierta será suficiente para que el resto de la humanidad le siga. Eso, algo más terrenal. Pero elevaremos la consciencia mucho más. Hay que entender que es el humano. Hay que entender que es el alma, el espíritu. Hay algo que es eterno. Y si tú me haces daño en esta vida, no se me va a olvidar. Con lo cual hay miles de años de humanos esclavizados, asesinados, que quieren venganza. Esas almas que fueron engañadas están trabajando no sé dónde, pero lo están haciendo. Con lo cual no somos un 1%, no somos un 5%, somos un 1000%. ¿Ellos qué son?
4 gatos. Y, por supuesto, un montón de esclavos, borregos. Pero están los que sí accionan en esta 3D y los que ya no están, pero siguen accionando. A mi abuela, te voy a contar algo, a mi abuela el sistema le engañó con esos protocolos sanitarios. Hace ya bastantes años, hace como 15 o 20 años. Esa etapa de mi vida era una etapa muy dura de querer quitarme la vida. No sé qué pasó, pero a raíz de eso sentí un impulso como que nunca había sentido. Era mi abuela en la otra dimensión impulsándome a cambiar, a evolucionar, Puede ser. No fue el miedo a morir, al revés, no tenía ningún tipo de miedo, esta vida no era para mí, no la entendía, pero algo cambió en mí. Por lo tanto, hay mucha gente cabreada en cientos de años, en miles de años, que están en otra dimensión y que están empujando a favor. Quisiera que, desde un punto de vista quizás más técnico, con otras formas, pudieras explicar cómo no somos pocos, sino muchos y algunos muy cabreados. Desde el punto de vista de la terapia transgeneracional, cualquiera puede darse cuenta de que todos los deseos reprimidos o frustrados de nuestro árbol genealógico se canalizan a través de los supervivientes de una familia. Así que el deseo frustrado del tatarabuelo, de la abuela, busca dentro de los miembros encarnados en ese momento aquel cauce más afín a sí mismo para poder expresarse. Si ahora tengo el deseo de mi abuelo, de mi tatarabuelo, de tal, que quería vengarse de estas élites corruptas, si yo lo tomo, esa energía me va a propulsar, como tú bien cuentas en aquella época de tu abuela, tú notas su empuje, porque es literalmente así. Toda la potencia energética de ese desencarnado sigue viviendo a través tuyo. Muchas personas dentro de la terapia intentan deshacerse de esas cargas diciendo que no son suyas, lo cual es cierto, no son tuyas, pero puedes hacer otra cosa. Digo, bueno, pues yo las hago mías. Por amor y respeto a mi linaje, yo las tomo, porque esa energía es valiosa y es interesante. En contra de lo que se piensa, tú no estás heredando ningún trauma, ningún bloqueo, ni ningún patrón. Estás heredando un deseo que quedó frustrado, pero tú no te estás llevando el sistema de creencias de tus ancestros, te llevas el deseo y tú tienes la oportunidad de cumplirlo, de actuar como los Reyes Magos y darle salida a ese deseo, a esa propulsión, a ese propósito, a esa fuerza que han dejado los demás. Y cuando uno aprovecha las energías del colectivo, sea las de la sociedad que está viviendo o de los ancestros que tenemos detrás, eso es una fuerza motriz tremenda. Y también te voy a contar una anécdota, ya que estamos hoy día de confesiones, pero es una anécdota astral. Una anécdota astral muy interesante que probé precisamente día 31 de octubre, la noche de los muertos y la noche de los desencarnados. Y prácticamente, basándome en este mismo principio que aludías, fui a hacer una proyección astral e hice una convocatoria. Convoqué a todos los seres desencarnados que estaban resentidos con el sistema, todos los guerreros de luz actualmente encarnados, todos aquellos que pudieran en ese caso conectar con la llamada, estuvieran conscientes o no, inconscientes o no, y los convoqué simplemente para plantarnos dentro de varios emplazamientos clave de las élites, sean lugares donde radican actualmente los Illuminati, sea en lugares donde radican entidades parásitas y tienen como sus bases, sean diferentes lugares donde normalmente vas y el nivel de hostilidad es muy alto. Reunimos tal ejército de luz, éramos tal cantidad de gente que nos plantamos en los sitios y las entidades huían despavoridas o las que quedaban estaban asustadas, calladas y agachando la cabeza. No tuvimos que hacer nada, ninguna acción hostil, no fue necesario, simplemente plantarnos y decir, aquí estamos, somos muchos, nos habéis hinchado durante eones y estamos perfectamente preparados para desmontaros el chiringuito, primero desde aquí, que es mucho más rápido y mucho más fácil, y luego desde abajo, porque como es arriba, es abajo, y arriba ya les estamos acojonando mucho, con lo cual abajo ni Big Reset ni Big... Los que van a ser reseteados son ellos y desde luego no les va a gustar un pelo.
me voy a autoeditar, porque aparte lo tendré que editar, evidentemente. No sé si es un nuevo producto de McDonald's o creo que lo van a nombrar ahora. Robert Martínez. Estos siniestros, estos oscuros, parasitan al ser humano en muchos cuerpos, cuerpos sutiles. Hay que entender que el ser humano es multidimensional, o al menos puede albergar esas opciones. Ellos tienen suficiente tecnología para en frecuencias bajas dominar y controlar al humano y parasitarlo desde lo más físico, que pueden ser esos bichitos de microscopios, las tenias, las cándidas, hay más de 40.000 tipos de parásitos. Toda la comida, el aire, el agua, todo lo lleva, lamentablemente. Y por supuesto, hay mucho conocimiento ya para limpiártelo. Pero quisiera que subamos el nivel y nos cuentes de qué forman estos oscuros, con la tecnología que tengan, parasitan y enferman al humano. En lo mental, en lo emocional, uno se levanta por la mañana y dice, no quiero vivir, y te dice la cabeza, eres una mierda, no vales para nada. Pero ¿quién me está hablando? ¿Quién me está pensando? Vete a trabajar, ves esa vía del tren, mejor tírate, que no vales para nada, eres un desgraciado. Así, de pacientes, me lo dicen. Entonces, ¿cómo nos parasitan? ¿Cómo controlan a este ser humano? Al menos hasta el día de hoy. En el nivel energético, lo que hacen básicamente es alterar la armonía de nuestro campo etérico y de nuestro campo astral. Entonces, nuestro campo astral realmente, la manera en que nosotros lo percibimos es a través de las sensaciones y emociones. Realmente, primero es el campo energético el que es manipulado por ellos, es decir, ellos es como si te lanzaran una onda que es incompatible con la tuya. Si tú tienes una onda, por ejemplo, estable de sosiego, estás en una capa de sosiego mental, tú recibes un ataque psíquico. El ataque psíquico es simplemente una onda muy distinta a la tuya que, por ejemplo, te pone en alerta. Claro, si tú estás pensando en algo como que tranquilo estoy, te viene una onda de alerta, recibes una agresión y tu sistema reacciona. Claro, tú no estás viendo ninguna amenaza, pero realmente estás siendo atacado a nivel energético, a nivel vibratorio. Y tu sistema mental empieza a activar todo un sistema defensivo según el cual no entiendo por qué me estoy sintiendo mal, no entiendo por qué está pasando esto. Y tu mente ya lo va a derivar hacia otro lugar. De hecho, el parásito no tiene, salvo que seas clariaudiente, la capacidad de manipular directamente tus pensamientos. Manipula tu campo energético, no tus pensamientos. Pero al manipular tu campo energético y emocional, tus pensamientos van por derroteros y por carriles que no están bajo tu control. Entonces, como no están bajo tu control, en la práctica es como si no fueran tuyos. Pero realmente sí que son tuyos, de miles de cosas que has escuchado, que has leído, que has visto pues, en literatura de aquí a allá y acabas tomando pensamientos de otros. ¿Por qué es importante este punto? Porque si hay suficiente salud psicológica, suficiente capacidad para reconducir mis pensamientos, para rebatir un discurso que sé que no es mío, que es falaz, que es autodestructivo. Si soy capaz de detectarlo inmediatamente, de corregirlo, de rebatirlo, de deshacerlo y reencauzarlo hacia uno más constructivo, el ataque psíquico se deshace, porque el intento de desestabilización finalmente no ha concluido con éxito. Y si una entidad intenta una y otra vez desestabilizarte y no lo consigue, entonces lo que va a hacer no es desistir, sino empezar a atacar a alguien que tengas cerca. Y cuando empieza a atacar a alguien que tengas cerca, entonces será la otra persona la que te va a crear el desafío. Es la otra persona la que ha sucumbido a un pensamiento distorsionado, dirigido por una entidad parásita, y vas a tener una conversación incómoda y a veces surrealista con una persona de tu entorno. Lo cual ya te está diciendo siguiente parte de la película. Si alcanzas cierto nivel de destreza en tu espacio interno, no basta. Necesitas tener un nivel de destreza equivalente a la hora de manejar las interacciones con los demás, para no caer en las provocaciones, para no responder reactivamente ante las falacias, groserías o comportamientos extraños, invasivos, agresivos o derrotistas de los demás. Tienes que asumir que eso va a pasar, que forma parte del sistema de control y es así como principalmente operan y funcionan las entidades parásitas. Cuando eres capaz de entender este funcionamiento,
como mínimo vas a despersonalizar ese tipo de situaciones y vas a tratar de encauzar desde aquella parte que domines más, sea una mental, sea una emocional, sea una física, como sea. Vas a tratar de relajarte, reequilibrarte y regresar a tu centro desde aquel lugar que para ti sea más cómodo y más afín. Seguimos subiendo el nivel. La magia ocurre, esto es lo más interesante, lo más divertido. La magia ocurre cuando dormimos. Nos lo han explicado al revés. Durante el día es un proceso interesante, divertido, en el que tienes que cuidarte, mimarte, para ir en una vibración potente, relajada, tranquila. Una vibración alta es una vibración de tener paz interior. A dormir. Porque ahí es cuando realmente se fragua la batalla. Yo puedo estar... qué es estar despierto? No, es que el tema de las pócimas y lo del cielo y tal... ¿Eso es estar despierto? No, no. Despierto es literalmente cuando te vas a dormir, tener la capacidad de estar despierto. No creo que sea más literal un concepto que este. Una cosa es que tú tengas un pensamiento crítico y puedas trabajar o dilucidar, pero hay niveles. Cuando tú te vas a dormir es cuando se ocurre la magia. Y aquí este conocimiento lo regalamos para todas las miles de personas que nos vayan a ver. El ser humano es, por supuesto, un dispositivo inteligente, un ordenador cuántico, un ser poderoso, me da igual el concepto. Funcionamos con energía. Cuando estamos despiertos físicamente hablando durante el día, podemos generar 10, 20, 30% de nuestro potencial energético. Pero cuando nos vamos a dormir, seguro, podemos generar 10, 15, hasta 20 veces más. Si tú eres capaz de controlar ese potencial energético porque tienes una vibración alta, ocurren cosas de DC, de Marvel, de X-Men y otras cosas. Y por supuesto, lo que sí le puede interesar a todo el mundo, porque eso de viajar, viajes astrales y visión remota, todo eso está muy bien y sí, muy divertido, lo hago todos los días. Pero lo que más me interesa, sobre todo por la gente que trato, es la autorregeneración. Si tú puedes utilizar el 20 veces más tu energía, te vas a regenerar de cualquier enfermedad. La pregunta es, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo trabajar esa energía? ¿Cómo trabajar tu vibración? ¿Cómo trabajar en sosiego para irte a dormir y, por supuesto, desarrollar tus dones y talentos? Que algunos los tienes casi en automático. Solo tienes que dejar de el switch off, ponerle switch on, activarlo. Pero ¿cómo se hace algo tan complejo? Es el nuevo cambio de paradigma al que vamos. 2040, 2050, la gente dirá, pero ¿qué hacíais qué? Que comíais no sé qué y luego volviese a dormir y que pasaban cosas ahí siniestras en esas vibraciones tan bajas. Pero no viajabais hasta, no salíais de... la sociedad. Entonces, ¿cómo se hace eso? Porque quizás, no lo sé, a lo mejor soy un romántico, pero a lo mejor pienso que esta entrevista en unos años, en unas décadas, habrá una humanidad que la verá y dirá, pues mira, quizás así o de otra manera empezaron a elevar su conciencia. ¿Cómo se hace eso? Es donde ocurre la magia. ¿Cómo se hace tener esa paz interior o trabajar esa vibración para desarrollar dones y talentos, algunos tan importantes como la autorregeneración y sanar tú mismo, nadie, tu propia enfermedad, la cosa que no va bien? ¿Cómo se hace esto, Robert? Primero comprendiendo que el estado de vigilia, el estado en el que estamos despierto, implica que nuestra atención está dirigida hacia unas capas muy específicas del cuerpo mental. O sea, nuestra mente está siendo iluminada metafóricamente por nuestra atención y luego hay muchas capas, lo que Freud llamaba el inconsciente, muchas capas que no están siendo utilizadas mientras estamos despiertos. Cuando dormimos, la fuerza prensil de la atención, que es como una fuerza que consigue iluminar una parte y por lo tanto opacar otra, se relaja. Al relajarse, la atención empieza a descender hacia otras capas. Lo mismo que cuando alguien hace una regresión hipnótica, cuando hace algún tipo de meditación, consigues que la atención salte de una capa superficial de la mente hacia capas más profundas. En las capas más profundas es donde están las cuestiones estructurales. Uno llega a una capa profunda o bien en un estado de relajación profunda, y por profunda significa que necesito que se asiente durante unos cuantos minutos por lo menos,
Puede llegar también en un momento de emoción profunda, cuando generalmente se crean las creencias, es en momentos de emociones muy fuertes donde decretamos esto es así o esto es así, juro que nunca pasaré hambre y demás, esos momentos histriónicos de máxima potencia, es cuando uno accede a esas capas profundas de la psique y a esas capas, por defecto, vamos siempre cuando vamos a dormir. Solo que llegamos en tal nivel de flojera mental que aunque pasamos y nos regeneramos, luego regresamos como si no hubiera pasado nada. Sí que hay una regeneración fisiológica natural durante el sueño y eso, vamos, es perfectamente constatable por cualquiera. Es decir, el que no duerme, evidentemente, empieza a desarrollar prematuramente síntomas de envejecimiento, de cansancio y demás, o sea que la regeneración de los procesos fisiológicos cuando uno duerme es evidente, pero entiendo que vas a un punto más profundo. Y el punto más profundo es, bien, mientras mi conciencia va descendiendo hacia las capas más profundas, ¿puedo dejar un ligero hilo de luz, una linterna que vaya iluminando esas partes y vaya dejando una directriz, una consigna, una semilla para plantarla poco a poco en esas capas profundas? ¿Puedo darme una orden hipnótica a mí mismo para cuando duermo decir, voy a descansar bien, me voy a regenerar bien, más de lo normal, esta vez va a ser espectacular, mi cuerpo energético va a ir a los lugares de luz, a recargar las pilas, a adquirir toda la confianza, toda la potencia que soy en otras dimensiones, quiero rescatar lo mejor de los otros lugares para regresar aquí con las pilas cargadas? Sí, cuando uno va entrando en esas capas de conciencia más profunda, sí implícitamente tiene una intención, ha codificado un comando, una orden lo suficientemente sintética, pero precisa para dar la directriz para que nosotros nos regeneremos, para que nos sanemos, para que funcionemos mejor. Sí, eso se instalará en las capas profundas. Quizá el primer día no notes mucho, pero cuando lo hagas unas cuantas veces y lo conviertas en un hábito, conseguirás reemplazar y sobreescribir cualquier otra consigna negativa que esté en las capas profundas de tu psique. Así que la reprogramación no solo es posible, sino que es muy, muy recomendable. Volvemos a subir. Te hablo de mis dones y mis talentos y los que puedo más o menos elevar la conciencia, ayudar a mis pacientes, también enseño, pero me interesa cómo hacerlo y sobre todo por qué. Es decir, ¿por qué tenemos estos dones y estos talentos? ¿Por qué yo puedo salir de mi cuerpo siempre que quiero? ¿Por qué puedo hacer un viaje astral? ¿Por qué puedo hacer una visión remota? ¿Por qué puedo ir a lugares que no conozco y los veo como si los viera en 4K? Ciudades que nunca he conocido y las veo y luego me meto en Google Maps y digo, pues si es tal cual y nunca he visto ni película ni nada. ¿Por qué me pasa visión de rayos X? Tenemos dones y talentos muy muy poderosos. A mí lo que me pasa todas las noches sin excepción son, no sé si llamarlo visión de proyección. Yo me levanto, abro los ojos y mis ojos ejercen de proyector, como si yo fuera un cine. Y en la pared durante unos segundos, 5 segundos, 10 segundos, se empiezan a proyectar imágenes de conceptos que ni entiendo, mapas de lugares que no he visto o cartas en idiomas que jamás he hablado. Y luego lo veo y, hostia, pues es lo mismo. ¿Por qué tenemos esos dones y esos talentos tan poderosos? ¿Por qué nos hicieron así? Entiendo que nos hicieron para usarlos. Es la nueva humanidad, una humanidad que sí desarrolla esos dones y talentos. ¿Por qué tenemos esos dones y talentos y cómo desarrollarlos, Robert Martínez? Incluso llamarle dones y talentos no deja de ser resaltar que son extraordinarios cuando realmente, técnicamente, son capacidades innatas de todos. La cuestión sería, ¿por qué un adulto desarrolla esas capacidades? Porque de niños las tenemos todos y sencillamente cuando las tenemos ni siquiera tenemos lenguaje para poder explicarlo. Y es la educación la que nos va adiestrando para dejar de prestar atención a esas imágenes que estamos proyectando desde la glándula pineal, todo eso que hacemos de manera natural, no le prestamos atención, tampoco sabemos ponerle palabras, tampoco sabemos explicarlo y describirlo, y por lo tanto hay un momento que dejamos de prestarle atención. Lo importante es por qué un adulto consigue
disolver esa capa, y es porque ha ido poniendo o ha ido desarrollando su sensibilidad, se ha ido abriendo a la escucha interna, ha vuelto a un nivel mayor de congruencia, y cuando uno se escucha más a sí mismo, más detenidamente, más concienzudamente, entonces todos los órganos internos van explicándonos su historia. Al igual que uno puede escuchar mejor su corazón, puede escuchar mejor su estómago, puede escuchar mejor su pineal. Cuando dormimos, cuando accedemos a esa capa de los sueños, si uno está acostumbrado a escucharse, a escuchar su propia mente, a observar, a estar atento, presente, a ver qué me dice, se proyectan esas imágenes. Normalmente, si uno cae al sueño de una manera muy rápida, esa fase sucede de un modo tan rápido que luego no es recuperable la información. Pasa a todo el mundo esa fase de proyección de imágenes, proyección de sonido, proyección de sensaciones, pero luego es sucedida por una fase de sueño profundo y por lo tanto es irrecuperable. Sin embargo, cuando uno se acostumbra a estar más presente, esa fase se prolonga, se dilata en el tiempo, sucede un poco más despacio. Al suceder más despacio, todavía queda cierto proceso dialéctico en marcha, todavía no ha sido apagado. Y por lo tanto, parte de tu mente consciente lo observa, lo evalúa, emite algún tipo de juicio y eso le permite recordarlo después. Porque si la mente dialéctica se ha apagado, no hay la capacidad de hacer una evaluación crítica, no hay la posibilidad de emitir un juicio y por lo tanto no hay posibilidad de recordarlo. Porque lo que recordamos tiene mucho que ver con lo que nos decimos cuando vemos, cuando atestiguamos, cuando observamos lo que sea. Si has conseguido llegar a eso, es debido a un desarrollo personal, perceptivo, intuitivo y sensitivo que no estaba antes al mismo nivel. Y por eso cada ser humano puede desarrollarlo, porque esa capacidad está en todos. Y también una buena manera de comprobarlo es que si poco a poco vas perdiendo ese hábito de autoobservación, esa capacidad también va desapareciendo de forma correlativa. Asimismo, si vas desarrollando el hábito de la escucha, la capacidad vuelve otra vez a emerger. Con lo cual, depende, aunque sea poco, de ciertas actividades y de ciertas inercias atencionales. Así que a través de una inercia atencional y también de una particular sensibilidad, pueden surgir más o desarrollarse más unas capacidades, vamos a decir, metafísicas y extrasensoriales por encima de otras. ¿Y por qué las tenemos? ¿Por qué tenemos estas capacidades extrasensoriales? Imagínate una humanidad no desarrollando sus dones y sus talentos, sino como tú has dicho, es que esto viene en el pack, y en el pack de todos puede ser que, oye, como todo, todos podemos nadar, andar, correr, sí, puede ser que evidentemente a uno se le dé un poco mejor alguna que otra, pero es que podemos hacerlas todas. ¿Por qué tenemos estas capacidades? Ya hablamos de algo más intangible. Fuimos creados para usarlas. Esta humanidad se creó de forma espontánea. Hubo un Dios que dijo, no, aquí ustedes vais a ser seres de luz. Es verdad eso de que hubo unos ángeles caídos que no sé si tuvieron relaciones con no sé qué y salimos nosotros y esto se fue de madre. Bueno, pues los reptilianos, quedaros aquí en este domo y a hacerlos esclavos, pasamos de esta humanidad. Fuimos creados. Háblanos del Padre. ¿Por qué nos hizo y para qué nos hizo? No lo sé. O sea, realmente puedo especular, pero no tengo una respuesta definitiva y por lo tanto estoy abierto a muchas cosmovisiones, pero eso sí, cuando aplicamos o probemos una cosmovisión, hay que someterla a contradicción y a debate, especialmente aquellos puntos que son incomprobables. Para mí, tenemos esas capacidades porque somos multidimensionales. O sea, si tienes un cuerpo físico y este tiene 5 sentidos, si tienes una mente y esta mente tiene la capacidad de replicar esos 5 sentidos, o sea, puedo visualizar, puedo reescuchar una canción en mi cabeza, puedo evocar un olor o un sabor o un tacto, entonces tengo esa fractalidad de los 5 sentidos en la mente, tengo que tener también esa misma fractalidad en mi cuerpo astral. Si mi cuerpo astral tiene la capacidad proyectiva de moverse en otros lugares, obviamente mi atención puede ir hacia un cuerpo astral de los que tengo, a una réplica de mi cuerpo astral que se proyecta a diferentes lugares y puede activar la visión remota. ¿Por qué? Porque si tengo ese cuerpo tiene que poder ver, tiene que poder escuchar, tiene que poder palpar, tiene que poder oler, puede tener tacto y además seguramente tendrá otras propiedades.
Porque si, por ejemplo, mi mente puede recordar cosas del pasado, puede proyectar cosas en el futuro, mi cuerpo astral también tiene que poder moverse dentro de su equivalente a pasado-futuro, o sea, en su equivalente línea del tiempo, que es lo que un psíquico o un vidente llama videncia, que es voy a intentar anticiparme al futuro. De hecho, cualquiera lo puede hacer. Tratas de proyectar sobre un tema cualquiera y tratas de imaginar, visualizar, captar hacia dónde progresa la energía. Te imaginas como una línea de energía, como si fuera una gráfica de esas que se hacen para la economía, ¿no? Si sube o baja el PIB, bueno, pues imagínate una gráfica energética, por ejemplo, de el nivel evolutivo de la humanidad, proyección astral para los próximos años y trata de evocar o de imaginar cómo es esa gráfica, cómo es esa línea. Es una línea que asciende poco a poco, sube y baja, baja mucho y sube. ¿Qué hace exactamente cuando la visualizas? Y cuando lo visualices, trata de, si has imaginado una cosa, intenta imaginar la contraria y si eres capaz de cambiarla. Cuando la has puesto a prueba unas cuantas veces, ahora imaginando que va para arriba, luego para abajo. Luego me doy cuenta que al intentar ponerla a prueba, al cambiarla, al quitarla, hay una que se queda estable. Esa es la que estás percibiendo. Esa es la línea temporal de todas las que has visto que más resuena contigo. Y eso lo puedes hacer porque tienes un cuerpo astral con capacidad proyectiva para irse a diferentes futuros y realidades y luego graficar en términos mentales aquello que estás proyectando. O sea, que tu cuerpo astral literalmente viaja hacia esos lugares y luego te pasa la información de un modo que tú la puedas decodificar. ¿Por qué sucede eso? Porque somos multidimensionales. A la pregunta, ¿por qué somos multidimensionales? No lo sé. Tengo la idea, la sensación, la proyección por lo que yo mismo he canalizado y lo que he podido interpretar de lo canalizado, que venimos de la fuente. Desde la fuente hay múltiples anhelos, múltiples propósitos en función de las primeras mónadas que nacen y cada uno tiene propósitos diferentes. Uno quiere experimentar, otro quiere conocer, otro quiere amar, otro quiere conocerse a uno mismo. Al final podemos desglosar 12 posibilidades, los 12 signos del zodiaco, como los 12 paquetes universales de onda a partir de los cuales se explica todo lo demás. Y dentro de esas posibilidades de onda hay infinitas combinatorias. Una proporción más grande de uno, de otra, en un nivel más alto, en un nivel más bajo. Entonces tenemos un sistema de control porque a algunos les gusta controlar. Tenemos un sistema de control porque a algunos les gusta el desafío de liberarse. Tenemos un sistema de control porque también es más divertido comprender y aprender algo cuando el conocimiento te lo ocultan, cuando constituye un incentivo. A poco que reflexione alguien, los eventos más fascinantes, motivadores y divertidos de nuestra vida han sido precedidos por una situación estresante o difícil. Si no hay algo valioso en riesgo, tampoco hay un premio que realmente esté a la altura. Así que el placer o la gratificación es correlativa al riesgo y a la dificultad. Con lo cual, es bastante lógico que exista un plano existencial como este, en términos de la fuente, en términos de la divinidad, en términos de la creación, porque es el que da mucho más incentivo para la victoria. Imaginar la euforia, la gratificación y la felicidad de conseguir desmontar este sistema. No creo que haya nada parangonable en ninguna otra matrix, en ninguna otra capa de la realidad. Es decir, eres un maestro que está aquí por encima del bien y el mal, mirando con condescendencia la creación. ¿Cuál es el mejor día de tu vida? ¡Buah, cualquiera! No hay absolutamente nada, no hay subidas y bajadas. En cambio, aquí, para que haya una gran subida, tiene que haber una gran bajada. Entonces, para mí, este mundo es completamente lógico. Si me pongo en los ojos del creador y en la vista del creador, lo comprendo perfectamente. Jamás he tenido la sensación de que este mundo no tiene sentido. Es que tiene todo el sentido del mundo. Ponte en el lugar y en el corazón y en la mente de la fuente y entenderás que no hay maneras mucho mejores de hacer esto. Bueno, si te ocurre una mejor, seguro que la podemos rebatir o encontrar dificultades. Pero desde luego, esta no está nada mal. Robert, dos preguntas en una. ¿Cómo es este universo y quién habita en él? Porque hablamos, ¿no? Vamos a salvar un cambio de la humanidad. Pero porque hay humanos, ¿no? Y ya. O hay más cosas. O hay otras especies. Ellas tienen que decir algo. Los reptilianos, los que están en otra dimensión, los arcontes también opinan. Hay híbridos, hay seres sin alma, desalmados. Entonces,
ahí la IA, no sé, esto lo ha creado la IA y dice usted no, aquí hay robots y se viene el transhumanismo, ¿qué está diciendo eso a la humanidad? Quisiera saber, desde tu punto de vista, exopolíticamente hablando, cómo es esta humanidad y también cómo es este planeta, este domo, este fractal de luz. Hay un domo que cada vez es como más claro, ese domo, y la Tierra es plana, pero hay otras dimensiones, ciudades intraterrenas, para arriba también, se puede salir, hay algo después de la Antártida y otro sigue ahí en la Tierra plana. ¿Cómo funciona exopolíticamente este mundo y cómo es el propio? Para mí, hasta donde he podido saber, de lo que hay mucho más de lo que podamos imaginar. O sea, lo poco que percibo es tan enorme, tan lleno de matices, que cada incursión que hago, sea canalizando en el astral, me maravilla porque digo, joder, el puzzle cada día tiene más piezas de las que imaginaba y cada día es más grande. Y entonces trato de no aventurarme demasiado con las conclusiones, porque digo algo hoy y a lo mejor mañana lo tengo que rebatir, por lo menos si trato de cartograficar todo lo que hay. En cuanto a especies, son prácticamente ilimitadas. ¿Por qué? Porque si ya como fractal, ¿cuántas especies animales o vegetales hay en este mundo que estén descubiertas por el ser humano? Incalculables. Es imposible saber de todos los peces, plantas y demás. Pues todas ellas tienen un correlato astral. Exopolíticamente, en el mundo astral, tú puedes encontrar todo tipo de entidades, o desde una cucaracha, pues está la cucaracha astral, después habrá una cucaracha de 3 cabezas, una con 20 antenas, va a haber prácticamente de todo. Entonces, si ya hay mucho en lo físico, en lo astral hay muchísimo más. Una auténtica barbaridad. Después podríamos, vale, seleccionar las que son simplemente entidades con muy poca inteligencia, prácticamente mecánicas, larvas, parásitos astrales que, insisto, pues tienen una inteligencia equiparable a la mayoría de los que son insectos en esta Matrix 3D que conocemos, pero luego hay otros seres que también pueden tener formas animaloides, como los propios insectoides, reptilianos y demás, que sí que tienen una inteligencia muy similar a la humana, solo que están radicados y ubicados más en esos campos de información más sutiles que el nuestro. Esos son los que más influyen en la humanidad y con los que puedes tener una conversación más inteligente. O sea, eso sí que te pueden dar una réplica, sí que pueden tratar de tomarte el pelo y sí que pueden tener más o menos razonamientos lógicos. Si bien hablan en otro idioma, tu mente decodifica más o menos sus intenciones y haces una traducción simultánea. Al fin y al cabo, pues un concepto, si alguien te dice en otro idioma una frase como tengo hambre, pues a lo mejor por lenguaje no verbal o por lo que sea puedes entender que tiene hambre, aunque lo diga en un idioma incomprensible. Pues en el campo astral, dado que lo que prevalece son las sensaciones y las intenciones, es relativamente comprensible que podamos entender lo que nos dicen otras entidades y que las traduzcamos a nuestro idioma. ¿Qué hay exactamente? De especies ilimitadas. Respecto al terreno de juego, también es complicado de ver. Desde mi punto de vista, tenemos el territorio conocido, este mapa de Gleason aproximadamente, pues con un diámetro de la Tierra plana similar al de la Tierra globo, es decir, de punta a punta del polo sur, más o menos me diría el equivalente al teórico diámetro de la Tierra esférica, o sea, que eso serían las dimensiones que considero, con un domo arriba, o por lo menos una estructura semicircular en forma de cúpula, tanto por arriba como por abajo. Por eso creo que muchos canalizadores honestos dicen que la Tierra es esférica porque ven la estructura esférica, solo que yo diría, pero no vivimos en la corteza de esa esfera, sino que vivimos dentro de la esfera en una superficie plana. Creo que es ahí donde radica la principal confusión. Y también tenemos oquedades y lugares intraterrenos, con lo cual también es hueca. Es decir, que también es cierto, desde mi punto de vista, que existe una entrada a la Tierra hueca justo en el centro de lo que llamaríamos Polo Norte, en la zona del Monte Meru, y hasta donde he podido investigar astralmente y canalizando, lo que me parece ver, lo que me parece intuir, es que justo en la zona del Polo Norte hay tanto una entrada hacia abajo, que conecta directamente como un subterráneo con el Sol Negro, que sería como la bobina energética que anima todo el sistema astral.
Luego tenemos en la zona central del Polo Norte como algo parecido a lo que los antiguos lo ponían como una especie de árbol o como una montaña, el Monte Meru. Yo lo que veo ahí es como una especie de columna energética con diferentes niveles, con diferentes planos. ¿Qué hay en cada plano? Cada plano, llegado a cierto lugar de altitud, es una esfera planetaria. Es decir, el primer plano energético tiene que ver con la Luna. Hay una capa como si fuera un nivel, como si fuera una planta con un ascensor regida por la Luna, y ahí es donde vemos al astro lunar girar en torno a él. Luego tenemos Mercurio, luego tenemos Venus, luego tenemos el Sol, y todos van girando en esas diferentes capas. Luego tenemos capas en las que se mueven las bandas de las estrellas, el firmamento, todas las estrellas que van rotando y girando de una manera perfectamente simétrica. Y no sé exactamente qué hay fuera del domo. Lo que entiendo que está fuera del domo son las estrellas. Las estrellas que vemos para poder explicar el movimiento de las estrellas vista desde una cúpula que deforma la imagen, tiene que ser casi obligatoriamente con las estrellas fuera, para luego poder explicar ciertos movimientos de las estrellas, especialmente en las latitudes cercanas al polo sur, porque hacen un movimiento un poco extraño que es perfectamente explicable bajo la idea de que el domo actúa como una lente, actúa como una lente que deforma la imagen, y que las estrellas se mueven como un círculo perfecto desde arriba. Desde haciendo simulaciones a escala, se pueden explicar todos los movimientos de las estrellas desde aquí abajo. Que algunas personas dicen, no se puede explicar el movimiento de las estrellas desde ese modelo. Y digo, no, sí que se puede, pero tienen que estar las estrellas fuera moviéndose con simetría y también la cúpula haciendo un reflejo, que es lo que se llamaría la geometría hiperbólica, que crea un efecto luminoso que parece realmente que las estrellas del sur estén rotando alrededor de una estrella central. Y lo parece por un efecto óptico. Realmente no está pasando eso, y eso es lo que se explicaría con ese domo. ¿Qué hay más allá del domo? Yo entiendo que en lo lateral hay tierras, estoy prácticamente convencido de ello por lo que he visto en el astral múltiples veces. Esas tierras son bastante parecidas a esta tierra que habitamos. También entiendo que la vibración que hay en esas tierras es incompatible con la nuestra. Cuando vamos al astral es difícil mantenerse ahí, se nota pesado, se nota eléctrico, se nota incómodo cuando vamos a esos lugares. De ahí que creo que el astronauta, o mejor dicho, el actornauta, es un primado negativo de alguien que lleva un casco y un traje para poder sostenerse en las vibraciones fuera del domo, o en ese caso fuera del domo, pero por los laterales. Y creo que del domo por arriba no se puede salir, salvo que sea en experiencia extracorpórea. Y cuando vas en experiencia extracorpórea, creo que vas a lugares parecidos a este, como es la Tierra. No vas a ese llamado espacio exterior. Eso es la sensación que tengo. Lo que vemos como el espacio exterior, creo que son otras capas oscuras de la realidad, pero no es el espacio que nos ha dibujado la NASA. Hasta ahí más o menos puedo llegar a día de hoy. Una pregunta rápida. Yo en visión remota, lo más que he llegado ha sido a ver dos cosas. Uno, bases subterráneas de la Antártida, o creo que es la Antártida, al menos por las formas, hasta llegar a lugares donde eran protegidos por algo que no era humano, no sé qué era, pero no era humano. Y luego, lo voy a decir de esta manera, una luna verde. Yo he llegado a ver, no era la luna, o al menos no creía que era la luna, pero sí parecía la luna y era absolutamente verde. Esto lo he visto en visión remota, es decir, estamos hablando de que tu cuerpo está dormido, tú eres consciente, es como si yo relajo mi cuerpo hasta que el cuerpo se duerme, se relaja, y entonces ahí es cuando, como he dicho antes, ocurre la magia, y además casi siempre es automático. Voy a ver, como puedo imaginar así, voy a ver la luna verde. ¿Qué te has fumado, Alberto? Deja la droga, cambia de camello. Entonces, yo no tomo nada, por cierto. Entonces, ¿qué son estas dos cosas? La base subterránea de la Antártida a lo mejor es más fácil de saber, pero la luna verde no sé hasta dónde he ido. Creo que es lo más lejos. Sí que es verdad que he visto tierras que no conozco, lo del Polo Norte que has dicho, esa entrada sí la he visto, pero esta luna verde no sé dónde está o en qué dimensión está o no sé, pero esto ha sido en visión remota, es decir, que no es que ningún sueño ni nada por el estilo, era plenamente consciente de ello y simplemente con mi cuerpo a tope de energía.
que ¿a dónde ha ido Robert Martínez? Cuéntame. Lo de las bases de la Antártida, hasta donde he ido viendo, si la Tierra es circular, entonces significa que la Antártida está en todos los bordes, como si fueran los bordes de una pizza. Por lo que he visto, hay bases de la Antártida importantes en casi todos los centros y zonas. Y cuando vas en viaje astral o en proyección, visión remota o en canalización, te encuentras frecuencias de inhibición, protecciones electromagnéticas, bandas que tratan de sabotearte. Y cuando he decretado quiero ver dónde están los Illuminati, casi siempre mi energía va hacia esas bases, hacia diferentes bases, donde ellos hacen algún tipo de maniobra de ocultamiento. O sea, da la sensación de que desde allí crean algún tipo de frecuencia de distorsión. Supongo que para crear la Matrix humana es necesario estar en todos los bordes. Hay una que está colocada en el centro, una máquina o lo que sea que tengan allí, y otras que tienen los bordes, y desde ahí crean como una especie de microondas con todos nosotros. Supongo que gran parte de las ondas que generan atontan, anulan, bloquean o distorsionan la pineal, y se nota especialmente, es como si notaras o te acercaras a una zona que te distrae, o sea, intentas concentrarte en eso y notas que la mente se te distrae, que se te va y quieres ponerla y notas un sabotaje mental, una energía que trata de sacarte. Y lo que estoy probando recientemente es intentar reventarles esas máquinas o lo que sea que tengan, o sea, hacer un contrasabotaje para ver cómo deshacerlo. Hasta donde he llegado, hay varias de esas tecnologías que ignoro cuál es su naturaleza, pero que crean un sabotaje en las bases subterráneas de la Antártida, prácticamente en todos los lugares, en los 4 puntos cardinales de ese hemiciclo o hemisferio sur imaginario o de esa zona borde de la Tierra. También hay un equivalente en los obeliscos, monumentos importantes de la Tierra física que conocemos, de los continentes habitados, y en el Polo Norte. Eso es hasta donde he podido más o menos llegar. Cuando rastreo Illuminatis están o en esos sitios o a veces en una especie de ciudades flotantes. Ciudades como flotantes que están pues unas casas que están por allí como metidos, o a veces también en zonas fuera del domo, más allá del domo, también con una cúpula de protección especial. Y además, y esto ya parece literatura fantástica, pero es como los he visto, aparentemente con familias que no se enteran muy bien de qué está pasando. Sobre esto creo que hay un primado negativo muy bueno en la serie Perdidos, en la cual, a un poco de spoiler de la serie, no creo que la gente lo vea, tampoco es muy importante, pero cuando llegan a la isla que está perdida en la mano de Dios, pues hay un poblado de gente como de una especie de ricachones que están al otro lado y que aparentemente controlan el cotarro y nunca se sabe muy bien cuáles son las intenciones de esta gente. Para mí ese es un primero negativo de cómo son algunas familias Illuminati. No tienen por qué ser todas, pero algunas parecen que están por esos sitios. O sea, que creo que hay algunas que viven fuera del domo, que utilizan algún tipo de teletransporte para irse desde allí abajo, tienen como una especie de réplica del domo, se bajan por el equivalente a su polo norte, por un subterráneo, y con un teletransporte aparecen en nuestro mundo, y de esa manera pueden llenar de mierda nuestro mundo y luego refrescarse y regenerarse en el otro. Respecto a la luna verde, lo más parecido a lunas y soles de colores que he visto, y he visto algunos, ha sido en los llamados 7 cielos. Los 7 cielos son como capas que accedes en el astral y tú decretas primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, cuarto cielo, miras al cielo y cuando ves la luna o el sol pueden haber cambiado sustancialmente de color. Creo que cada uno de los cielos representa una capa de la realidad, como un filtro energético que polariza la visión. Así que tal vez, no digo que tenga que ser eso, pero lo más parecido que he visto, porque no te sé decir qué significa esa luna verde o dónde está, pero puede que sea la misma luna que conocemos desde otro filtro, o también en alguno de esos cielos he visto más de una luna y más de un sol con diferentes tamaños. O sea que puede ser que en esas capas de realidad lo que percibimos esté amplificado, replicado o ligeramente distorsionado. También, además, los efectos electromagnéticos que generan lo que llamamos auroras boreales pueden crear rayos de color verdoso. O sea, que puede ser que con alguna configuración electromagnética desde algún lugar específico del multiverso puedas ver la luna proyectada de verde. Al igual que hay días, según qué horas y momentos del año, que se puede llegar a ver roja.
Pues puede ser que estés captando una banda electromagnética concreta de la Luna desde un ángulo concreto en el que se puede ver verde. Hasta ahí mis razonamientos en voz alta improvisados sobre la marcha. Robert, entramos en mi profesión. Esto es algo que he intentado ocultar públicamente todo lo que he podido, porque al final es mi profesión de toda la vida. Yo soy terapeuta, empecé la carrera de psicología y no la terminé. Y es algo que siempre he realizado más a tiempo completo, más a tiempo parcial, pero lo he realizado. La parte de difusión, pues fue... Las redes sociales las usaba de entretenimiento, básicamente, y cuando me di cuenta que tenía que dar un salto hacia adelante, no sé si soy el mejor entrevistador, probablemente sí, pero quizás es porque noto la energía de la persona y lo que siente y hacia dónde podemos ir para construir y aportar valor, porque dije, madre mía, hay mucho trabajo por hacer. Alberto, está muy bien ayudar a la gente a nivel individual, pero hay mucho trabajo por hacer colectivamente porque esta gentuza va a subir el nivel. Entonces en 2020 empecé con las entrevistas para subir el nivel de conciencia. Pero yo, voy a decirlo de esta manera, desparasito, al menos si lo podemos decir de esta manera, 5 cuerpos. Cuerpo físico, mental, emocional, energético y espiritual. Algunos más sencillos, como puede ser un psicólogo o un terapeuta, pero de los buenos, no de los de aprende a vivir con dolor. Me da un poquito de alergia solo de escuchar alguna cosa de estas. De hecho, tengo como pacientes a propios psicólogos, pero veteranos, de 40, 50 años de profesión de psicólogos, lo cual dice bastante por lo que estoy haciendo. Y luego está, bueno, pues soy medio druida, naturópata, tengo la parte de telépata y la que más divertida es la hipnosis. Yo puedo hacer que una persona salga de su cuerpo 100%. En presencial seguro. Por videollamada es un poquito más complejo, intento no apretar mucho porque tampoco controlo, porque está otra persona al otro lado y a saber, ¿no? Pierdo un poquito e intento decirles, oye, no te muevas mucho. Si se mueven mucho luego se marean, porque han perdido contacto con su cuerpo. Si nos vamos a dormir en vibraciones bajas, se hacen decretos oscuros y siniestros. Es como ver una película de terror. En cambio, si tú eres capaz de forma consciente, hacer un decreto de luz, voy a decirlo de esta manera, tú imagínate que cuando eras pequeño tu padre murió, pues oye, evidentemente te va a lastrar toda tu vida. Pero si tú tienes la posibilidad de volver a conectar con tu padre en esa semi-hipnosis o esa hipnosis, de abrazarle y de quererle, nada de películas de ciencia ficción, cosas bonitas y que sanan el alma, te puedo asegurar que tú esa noche vas a dormir a pata suelta y tu vida va a ser mucho más maravillosa. Y todas esas enfermedades, están ahí las 5 leyes de Hammer, las emociones, la parte mental que no trabajamos, no se enferman. Te he pasado mi carta astral, mi fecha de nacimiento, quisiera saber, uniendo las dos cosas y ya desnudándome astralmente, pues hasta dónde crees que puedo llegar, hasta cuáles crees que es mi cometido, que debo hacer. Al final te tengo como, bueno, no sé si la palabra es maestro, pero sí alguien que admiro mucho y además es muy buena persona y con esas dos cosas podemos trabajar, así que estoy expectante por saber qué tienes que decir en esta línea a nivel más bien particular. Quizás lo más significativo que un terapeuta entiende a partir de su práctica es que lo más difícil no es la esfera técnica, no es el diagnóstico, no es el aplicar una directriz, es conectar con el otro. Y de hecho mucha gente considera que es imposible conectar con según qué personas. Y se resigna a decir, mira, es que esta gente está dormida y no se puede hacer nada. Claro, es hasta cierto punto cómodo decir que no se puede hacer nada en lugar de decir no he sido capaz de hacer nada, no he sido capaz de conectar con esta persona. Y en lugar de planteártelo como un desafío y decir, vale, si no he podido entrar desde la dialéctica, entonces del corazón, entonces de aquí, entonces de allá. Hago esa introducción precisamente porque uno de los talentos fundamentales que tienes precisamente es saber leer al otro y saber conectar con el otro. Saber comprender cuál es el idioma a partir del cual el otro está más sensitivo, está más sensible, está más abierto. Encontrar la apertura, la grieta en el otro para saber desde dónde es más apropiado abordar. Y claro,
es muy fácil, como decíamos, decir, mira, si yo entro a esta persona por este lugar, no reacciona. Digo, ya, y has probado entrar desde otro sitio, has probado entrar desde otra estrategia. Por eso, cuando has hecho un abordaje integral desde diferentes niveles, energético, emocional, mental, físico, espiritual, ya estás diciendo que si por un lugar no fluye, entro por el otro. Da igual dónde esté el problema, me es igual si el problema está en lo físico, tal vez yo entro desde lo mental porque va a ser más fácil, me da igual si el problema está en lo emocional, tal vez entro desde lo físico porque sé que la persona va a estar más receptiva y más sensible. Entonces digamos que tu don y talento está en la capacidad de detectar el área sensible y vulnerable del otro y establecer una conexión íntima, fácil, armonioso, donde el otro no sienta ningún tipo de amenaza por tu parte y por lo tanto que se acabe abriendo para que se establezca esa conexión. Tal cual. Robert Martínez, estoy haciendo las últimas preguntas, que veo ahí el árbitro ya intenso y tienes mucho lío en la oficina y yo cada vez que vienes estoy muy agradecido. Cuéntanos un poquito los grandes desafíos que tiene la humanidad a día de hoy y sobre todo qué herramientas, porque cada uno tiene su propio despertar desde un punto de vista mucho más potente, hemos dicho cosas muy bestias, pero también, oye, pues a lo mejor mañana te intentan encerrar y que te pongas no sé qué pócimas y ya es un avance y a lo mejor tu hijo le quieren poner no sé qué pócima y ya es otro avance, entonces y a lo mejor empezar a comer un poquito más sano, entonces cada uno tiene su despertar, su trabajar el pensamiento crítico. Si no eres devorado por la Matrix, pues bienvenido. Entonces, ¿cuáles son los grandes desafíos de la humanidad colectiva e individualmente? Vale, vamos a los colectivos y vamos a segmentar un poco por sectores. Los más dormidos, los absolutamente dormidos y demás, darse cuenta de que el sistema les está mintiendo. O sea, eso es su gran desafío de estos años. Y muchos, a partir de los brebajes y de lo mal que les están sentando los brebajes y especialmente que acaban como Alejandro Sanz con el corazón partido, pues es el momento de decir, hostia, pues a lo mejor esto de los brebajes no está yendo muy bien. Ese es el desafío para un 50% de la población que es el más dormido. Dentro de ese porcentaje de gente dormida, hay uno que ya está razonablemente más crítico y más despierto, que se da cuenta de que el sistema no funciona, de que las cosas están mal. Ese tiene como desafío empezar a abrirse espiritualmente, o sea, empezar a entender el mundo invisible, empezar a aceptar otras realidades, sea astrología, sea numerología, sean terapias alternativas, sea otros modelos de salud. O sea, un poco el camino que todos hemos ido haciendo, pues tienen que empezar a llegar a ese puntito de decir, oye, pues tampoco está tan mal lo que hacen estos hippies chamanes raros y la verdad es que ya tampoco son tan raros y tan estrambóticos, sino que hay un poco de todo. Igual antes quizás sí que iban la mayoría más ataviados de maneras extrañas y ahora hay un poco de todo. A veces sí que le da a alguno por hacer el friki, pero por lo general en una conversación pueden dar el pego. Entonces estamos hablando de que hay una parte importante de la humanidad que va a despertar en ese ámbito, pero muy poco a poco, muy lentamente. Antes se reían del coach, ahora tienen un coach. Antes se reían del naturópata, ahora cuando le doy la espalda digo, bueno, voy a ir un poco a este, a ver qué me dice, que tampoco lo hace tan mal. Antes se reían del tarotista y ahora tal. Y bueno, pues todo eso va a ir incrementándose gradualmente. Para la humanidad que ya está despierta en lo político, en lo exopolítico, en lo mundial, que conoce las plutocracias y demás, es el momento de empezar a adoptar una estrategia también más espiritual, un poquito más inteligente, un poquito más profunda, entender la batalla espiritual. El que solo ha hecho un despertar político tiene que hacer un despertar espiritual para darse cuenta de que estar enfadado constantemente no es una buena idea. Estar constantemente asustado con un grado de tensión del 80%, como si hubiese una amenaza inminente todo el rato, no es saludable. Y si bien es evidente que como creadores de realidad no creamos el 100%, sino que tenemos un margen de influencia, sí que hay eventos muy complicados de frenar, pero sí que podemos amortiguar, vamos a exprimir el porcentaje que sea de capacidad creadora que tengamos. Me es igual si es un 30, si es un 25, si es un 50, si es un 60, me es igual el que sea. Pero para una parte importante de la humanidad, aprender a exprimir ese porcentaje que sea de creación de realidad es básico. Habrá cosas que no vas a poder conseguir. No pasa nada. Ahí tendrás que adoptar otro tipo de actitud más estoica, más de aceptación, más de otro nivel. Pero exprime la parte que sí que está bajo tu control e influencia, tienes que exprimirla. Y luego la parte de gente que ya ha despertado en lo espiritual, o sea, que considera que el mundo, que somos multidimensionales, que estamos abiertos a diferentes campos de información, lo que considero que le toca a la parte de la humanidad es organizar todo eso.
llevarlo a la práctica, que no sea única y exclusivamente una teoría. Que no, pues tengo visión remota, tengo salidas astrales, digo, vale, pues eso me tiene que ayudar para un montón de cosas. Me tiene que hacer que yo viva mejor, que resuelva mejor los problemas mundanos. No puede ser que me ahogue en un problema mundano si tengo conocimientos esotéricos. Esos conocimientos esotéricos tienen que poder aplicarse en la práctica, sino ¿para qué sirven? Si no es que no los he entendido. Si algo lo has comprendido y lo has asimilado, significa que lo puedes aplicar. No te puedes ahogar en un vaso de agua. Te puedes ahogar ante un problema grande, pero no ante uno pequeño. Y de uno grande, además, deberías recomponerte lo más rápido posible. Entonces, como para toda la humanidad, especialmente la más despierta, la que ya más o menos estaba haciendo todo eso, digo, vale, los que ya más o menos están en ese punto, ahora la pregunta es, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo damos la vuelta a todo esto? ¿Qué acciones concretas se pueden hacer? Algunas no las vamos a hacer directamente nosotros, pero podemos apoyar tácitamente, implícitamente o energéticamente a los que están haciendo los enfrentamientos más duros. O sea, ahora hay mucha gente dentro del propio sistema que se tiene que enfrentar a él, véase casos de corrupción o lo que sea, bueno, pues que se que enfrente. Yo apoyo al que se enfrente a los casos de corrupción energética, implícitamente o directamente o indirectamente, pero delegamos en aquellos que tienen que hacer un trabajo más sucio. ¿Por qué? Porque tienen ese karma, esa energía, esa fuerza y esa dirección. Después, en nosotros, ¿cuál es nuestra parte? Educativa, divulgativa, energética. Vamos a ir mejorando los conocimientos que tenemos. Hay un déficit comunicativo importante dentro de la comunidad llamada despierta. Y es, si no conseguimos que nos hagan caso y que nos entiendan, estamos fallando. Entonces, hay que mejorar muchísimo nuestra política comunicativa si queremos llegar a otra gente. Y renunciar a llegar a otra gente, como decíamos, eso es muy facilón, muy básico. Es que no quieren escuchar. Digo, bueno, pues a lo mejor tampoco nos hacemos entender tan bien. Pues autocrítica suficiente para mejorar nuestra política comunicativa. No era el momento de hacerlo hasta ahora, pero en cuanto entre Plutón en Acuario, entonces sí, tocará otra vez simplificar los conocimientos, modernizarlos, expresarlos si hace falta en bailecitos de TikTok, pero vamos a intentar permear en nuestra cultura todas las verdades espirituales que conocemos, todos los conocimientos esotéricos que estamos flipando con ellos y queremos compartir, pero no nos hacen ni puto caso. Pues vamos a conseguir que nos hagan caso y vamos a mejorar los que tenemos, porque mejorando los que tenemos podemos explicarlos en términos más asequibles por los demás. En ese punto estamos y eso sería mi hoja de ruta para la humanidad en los próximos años. Penúltima pregunta, Robert. Esta gente va a atacar con todo estos meses. Ya sabes, estas organizaciones maravillosas relacionadas con el tema de la salud tienen ahí tratados para imponer desde Bruselas o desde dónde. Ya lo sabes cómo funcionará. Dirán que hay un bicho volador que se ha escapado de no sé dónde o qué sé yo, o algo más siniestro, porque tienen tecnología para hacer cosas más siniestras. Y luego por la televisión te dirán no sé qué, no sé cuánto. Quisiera saber este ataque, que lo van a hacer sí o sí, es decir, esto es como todo. En 2020 pues, nos podía haber pillado todos un poquito en plan de fuera de juego, pero ahora sabemos que el enemigo va a atacar. Es de género estúpido no anticiparse o al menos no saber que, mira, van a hacer esto. Tú sientes que van a hacer ese ataque a corto plazo y la pregunta es, sobre todo, ¿cómo lo van a hacer? Y las claves para proteger tu casa. Si yo sé que van a entrar por la puerta principal, que además son muy simples. Entonces, pues, oye, fortifico la puerta y sigo con mi vida y sigo elevando mi conciencia y sigo haciendo mis cosas, pero la puerta principal, pues la he fortificado. Entonces, ¿cuáles son las claves para ese ataque total que van a hacer relacionado con el tema de la salud, con bichos voladores que se escapan de laboratorios o qué sé yo, que tienen ahí estos Illuminati para sacar debajo de la manga y cómo defenderse de ello? Para mí los ataques que van a hacer, primero, están relacionados con geoingeniería, o sea, eso es un tema que van a seguir incrementando, y ataques psicotrónicos y electromagnéticos. Es decir, todo eso para mí son los temas fundamentales. Las operaciones psicológicas que pueden hacer hacia la población de carácter más estúpido, como bichos voladores y demás, yo creo que eso lo van a dejar de un lado y si hacen va a pasar, pues como ha pasado en 2022 y 2023, ninguna ha funcionado. O sea, han salido 50 operaciones de esas, pero 50. No ha funcionado ninguna más de 2 semanas. Entonces, para mí esa narrativa está rota. Además, sería muy difícil repetir la misma jugada con la cantidad de disidencia que hay en contra de esa jugada en concreto. En cambio, ahí sí que les veo fuertes
y es donde creo que van a apretar un poco más, pero también donde vamos a responder con más fuerza. Entonces yo espero que la disidencia se organice en torno a la geoingeniería para plantarles batalla en lo energético, también en lo jurídico, para ir denunciando lo que está pasando, porque eso sí que es el punto en el que más han estado avanzando durante todo este 2023 y seguramente en 2024 seguirán avanzando por los aspectos astrológicos que hay. Seguramente también intentarán hacer las maniobras económicas de todo tipo, raras, extrañas, sobre todo asustar a la gente, hacer maniobras raras con el tipo de interés, pero aquí siempre hay una solución y es dentro de un mercado global en el que estamos, no pueden, porque no hay aspectos para hacerlo, crear una crisis global. No se puede. Ahora mismo es imposible. No puedes crear una crisis parecida a la de 2028. ¿Eso qué significa? Va a haber, a poco que uno piense y razone un poco, valores seguros. Me es igual si el valor puede ser el oro, si puede ser comprarte una casa si tienes dinero, cambiar la moneda a otra moneda, pueden devaluar una moneda, pueden tratar de arruinar un mercado, pueden subir el precio mucho de algunos productos, pero no de todos. No estamos ante una inflación galopante de todo. Vamos al supermercado y han subido algunos productos y otros están exactamente igual. Con lo cual eso es completamente artificial, eso está creado por los gobiernos y realmente si me fijo en lo astrológico puro y duro a nivel de astrología mundial, vamos hacia bonanza económica, no hacia recesión. Entonces solo pueden asustar, pueden fastidiar a un sector, pueden subir mucho o encarecer un producto, pero no todos, subirán unas cosas, pero no otras. O sea, que seamos inteligentes y repartamos la energía, porque si suben por un lado, tienen que bajar por el otro. Entonces, espabilémonos lo suficiente porque las directrices van a ser muy específicas para cada uno. Cada uno con su economía va a tener que hacer malabares para poder prosperar, porque si mejor aquí, yo salgo por allá. Esos son los temas en los que creo que pueden hacer más pupita, aparte de Bluebeam y alguna tontería de estas, pero realmente yo no espero una demasiado gorda por parte de esta gente porque no hay aspectos astrológicos que así lo justifiquen. Entonces, si hacen algo llamativo, durará poco tiempo y no tendrá para nada el alcance global que tuvo el evento 2020. Última pregunta, ahora mismo entre los 10 canales más vistos a nivel mundial en Twitch, de habla hispana, cuéntanos, Robert Martínez, ¿dónde estás y hacia dónde vas? Siempre uso la última pregunta para promoción de mi invitado, redes sociales, proyectos futuros que quieras contar o lo que te apetezca, y yo lo dejo todo fijo en mis redes sociales. Cuéntanos, Robert. Bueno, pues me queda un mes de entrevistas, es decir, voy a acabar todas las entrevistas que tengo pactadas en diciembre. Luego, a partir de enero, haré una parada indefinida. De hecho, tengo pactadas una entrevista en enero, otra en febrero, otra en marzo, otra en abril, pero una al mes. Y seguiré publicando y incrementaré la actividad tanto en mi canal de Telegram como en mi canal de Instagram, en los cuales voy a ir creando más contenido, precisamente por tener más tiempo para investigar, para poder desarrollar también más técnicas de sanación, técnicas energéticas. Quiero hacer mucha investigación en el astral. Si hago tantos directos, llego más cansado a la noche, tengo menos potencia y por lo tanto tengo menos resultados. Sin embargo, si descanso bien y mejor, las noches son más fructíferas y puedo hacer también más ejercicios, entre otras muchas cosas, hacer ese trabajo de ir destrozando las instalaciones de los Illuminati. Además, también aquí hago una convocatoria astral en el sentido de que todo aquel que realmente quiera sumarse a la batalla, yo ya le convoco y aunque no se esté enterando su cuerpo físico aquí y ahora, pero si quiere unirse a las expediciones nocturnas, yo hago una llamada y energéticamente cualquiera que sea afín a la llamada viene. O sea que a lo mejor estás tú ahí, Alberto, también cuando voy a hacer las llamadas, tú y muchos otros, porque reconozco a mucha gente que conozco, porque vienen a esas manifestaciones energéticas que hacen. O sea, quiero decir que veo muchísimas caras conocidas y ahí está el cuerpo astral, una versión tuya que viene también a armar la pílula. Entonces, cuantos más seamos, cuantos más quieran estar allí, mucho mejor para ir desarmando esos planes, porque estoy absolutamente convencido de que si les vencemos mucho y arrolladoramente allí, aquí abajo tienen que perder correlativamente el control. Por eso quiero centrarme mucho más en eso, dado que después de chorrocientas mil entrevistas, yo creo que ya lo fundamental ya lo he dicho, lo he explicado 1000 veces, y yo creo que ya no es
necesario que hable más. Yo creo que ya ha sido muy redundante. Seguiré publicando, pero ya de un modo mucho más sintético, mucho más reducido, mucho más breve, y el que me eche de menos que se mire las 1000 que he hecho, que seguro que nadie las ha visto todas. Pues lo dejamos todo fijo en mi Telegram, todas tus redes sociales. Allá donde vayas te seguiremos. Y nada, no soy muy de hacer manifestaciones en el plano físico, pero me interesa quizás más en el plano astral. Así que ahí sí que puede ser que me vaya. Y nada, que muchísimas gracias, Robert Martínez, por elevar tu conciencia, por aportar valor en estos complejos. Bueno, es divertido, es un reto, como todo. Cuando tienes un reto y te da miedo, pues a lo mejor no estás para el reto, pero cuando el reto te eleva la conciencia y te hace superarte, oye, pues es maravilloso. Yo no sé si vengo de las guerras de Orión o qué sé yo, pero elegí este momento por algo. Me gusta, me aburro con facilidad, necesito cosas interesantes. Así que gracias de todo corazón y espero que este ratito hayas estado a gusto, te haya aportado valor y elevado tu conciencia. ¿Has estado a gusto, Robert? Ya sabes que sí, siempre, y como siempre aquí es un placer jugar, es un placer disfrutar y es un placer compartir. Robert, merecido descanso, gracias por todo y nada, ya lo sabes, que para lo que necesites, en la 3D un pelín menos, pero en el astral seguro que sí, cuenta conmigo y con mi hacha. Hablamos pronto, un abrazo. Gracias por todo, Robert. Chao. Chao, chao. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo vamos? ¿Qué ha pasado? ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Estamos bien, estamos a tope con la vida. Estamos elevando la conciencia. Vamos a hacer encuesta por la Veritate en canal de los Dreams. Vamos a hacer encuesta. ¿Os ha aportado valor? ¿Os elevó la conciencia? ¿Os subió la vibración? En mi Telegram dejo las redes sociales de todos mis invitados. Eso cuando estoy en directo. Subo los programas. Todo en mi Telegram, ¿vale? Entonces si hay alguno nuevo a 9, pues que me siga en mi Telegram. Vamos a hacer encuesta. Encuesta por la verdad, encuesta por la verdad. ¿Os ha gustado? ¿Os ha aportado valor? ¿Os ha elevado la conciencia? Es un ser de luz este señor. Os ha aportado... Supongo que ha llegado el momento de contarte mi verdadera profesión. Todo lo que hago con las entrevistas es solamente para divulgar conocimiento, para que la humanidad salga de la esclavitud, pero mi verdadera profesión, que he ocultado por lo evidente, es terapeuta. Yo empecé la carrera de psicología y no la terminé. No quería crear enfermos crónicos. Entonces, ¿por qué lo has ocultado? Lo he ocultado porque al final tengo la agenda muy llena. Yo desparasito en al menos 5 cuerpos: cuerpo físico, mental, emocional, energético y espiritual. Da igual, tengo pacientes con enfermedades muy potentes y se sanan al final. Y personas con depresiones, ansiedades, perdidos. Y por supuesto también personas que quieren desarrollar sus dones y sus talentos porque sienten que son mucho más. Siempre tengo muy pocos huecos, pero es el momento de dar un salto de nivel, de que la gente lo sepa. Tengo muchísimos, más de 300 ahora mismo a la fecha, 300 pacientes activos, con lo cual, como comprenderás, tengo la agenda a rebosar. Pero seguro que podemos encontrar un hueco para ti. Te dejo, ya sea que me escribas por mi Instagram, Telegram o por mi correo electrónico. Me escribes qué te pasa, qué crees que te pasa, y da igual en el momento en el que estés porque es absolutamente sanable. Soy el mejor de lejos en mi campo y te invito a que lo compruebes. Háblame y lo solucionaremos. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te está sugiriendo 2 entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las 2 opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas, totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo la luz, la energía para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las 2 entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido